la actividad del sábado. Ya hay mucha gente nuevamente conectada. ¿Me escuchan bien? Hay una última petición de Mari Ruth Guerra, que si está disponible pues puede intervenir. Hola. Espero que me escuchen. Doy por supuesto que sí. Pero si alguien me escribe... Querida doctora, se escucha perfecto. Se escucha perfecto, pues no sabe cuánto me alegro. Estupendo que se escuche perfecto. Había una petición de Mari Ruth Guerra con su mano levantada, así que si quiere participar es su momento. No sé si quedó la mano levantada en su momento. Mari Ruth Guerra. Hola. Bueno, pues parece que no. Bueno, pues cuando se incorpore la daremos paso. Bueno, de todas formas es el momento de que si alguien quiere hacer alguna observación, pues por favor que la realice. Antes de que pasemos a analizar alguna otra cuestión, vamos a analizar otra sentencia que me parece interesantísimo porque hay un tema en Bolivia que a mí me ha interesado mucho y es lo relativo a la prisión preventiva, a la detención preventiva que llaman ustedes. La detención preventiva, y tengo una sentencia interesante sobre el tema. Es una cuestión que en Bolivia ya creo que se está corrigiendo en gran medida con la ley 1173, pero yo creo que todavía queda un tiempo por que las cosas se normalicen y esa disfunción que de tanta gente en detención preventiva pues se solucione, lo que también pues de alguna forma permitirá que los asuntos fluyan hacia el juicio y el dictado de la sentencia. ¿Alguna observación? Nada, se me escucha bien por lo que veo. Me dice Lola Cáceres que se escucha bien. Ichu María también, todo bien. Me dice Jimmy Montaño, perfecto. Pues continuando con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo en la presentación que les facilité, que yo creo que ya está en poder de todos y si alguien no lo tiene, pues me lo pide por el WhatsApp y se lo mando a su correo electrónico para que podamos además estar en contacto, pues se lo facilito muy gustosa, sin perjuicio de que la dirección de la maestría pues lo tiene disponible también para ustedes. Entre las cosas que recoge ese documento general está un esquema del procedimiento de un caso contencioso ante la Corte Interamericana. Ese esquema, pues a título de como cuando estudiábamos en la universidad y hacíamos esquemas sinópticos para acordarnos de todos los pasos, pues así lo recoge, con unas flechitas desde el sometimiento del caso por parte de la comisión hasta la resolución y el seguimiento del cumplimiento de la resolución y con todas las posibilidades que existen, incluso la posibilidad de un acuerdo de solución amistosa y qué ocurre con ello. Es muy interesante el cuadro sinóptico porque les da una información de todo, desde la intervención de los representantes hasta la contestación del Estado y las distintas soluciones que se pueden realizar, distintas soluciones que se pueden producir a lo largo de la tramitación del procedimiento, que en realidad el procedimiento, aunque sea ante la Corte Interamericana, un órgano de carácter interpaís, el que están acogidos pues, muchos países de Iberoamérica, goza de las mismas características generales que se utilizan en los procedimientos generales internos
de Bolivia y de todos los países en general. Todo lo relativo a testigos, relativo a periciales, relativo a pruebas, relativo a comunicaciones telemáticas con los que son parte en el procedimiento, incluso a la posibilidad de deponer, de prestar las testificales por videoconferencia. Todo eso está recogido dentro de lo que es la regulación, el reglamento de la Corte Interamericana. Es decir, goza de las mismas características que los procedimientos que conocemos y que se tramitan en los estados parte de la Convención Interamericana y que están sujetos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay una sentencia pues muy interesante relativa, les comentaba, relativa a la detención preventiva. Es el caso Carranza-Alarcón versus Ecuador. Bolivia, con la ley 1173, yo creo que ha dado corrección adecuada al problema de la detención preventiva. Y digo problema con toda la razón del mundo. Muchas instituciones, incluso ONGs vigilantes de los derechos humanos, han denunciado en muchas ocasiones la vulneración de derechos humanos por la forma en que se aplicaba la detención preventiva en Bolivia. No solo en Bolivia, sino también en otros países del entorno, pero desde luego en Bolivia, que daba lugar a una población en detención preventiva muy excesiva para el número de habitantes que tiene Bolivia. Yo creo que lo comentábamos el otro día, Bolivia debe tener más de 14.000, quizá ahora se ha producido con el COVID una escarcelación importante de detenciones, de personas privadas de libertad, pero en detención preventiva, pero aún así la población privada de libertad en esa situación, que es provisional, debería de ser corta, pues nos encontramos con que en Bolivia más de 14.000 personas se encuentran en esa situación. Bolivia tiene 11 millones de habitantes. España tiene más de 47 millones de habitantes y es uno de los países dentro del entorno europeo que más detención provisional tiene, y aún así pues no llegan a 9.000 personas. Está claro que si un país como España, con 47 millones de habitantes, tiene 9.000 personas en detención preventiva, y un país como Bolivia, con 11 millones de habitantes, tiene más de 14.000, algo no funciona en la administración de justicia, porque no porque esas personas privadas de libertad lo estén arbitrariamente, pero sí porque los asuntos no han llegado a la finalidad que tiene el procedimiento penal, que puede adoptar estas medidas, y es a que efectivamente haya un pronunciamiento de los tribunales. La ley 1173 yo creo que en gran medida va a permitir que la situación pase a situación de normalidad, puesto que los fiscales en sus peticiones pues tienen que ser mucho más restrictivos a la hora de pedir la detención preventiva. Tienen que justificar la razón, y además solamente por las causas que recoge la ley y encuadrado dentro de lo que allí se establece. Se ha arbitrado además la posibilidad de que a las audiencias de medidas asistan los fiscales asistentes, para que los fiscales de materia puedan realizar mejor la función que les es más propia, que es la de impulsar el procedimiento para finalizar la investigación y colocar el asunto en la situación en la que tiene que estar, en la de acusación, celebración del juicio y obtención de una sentencia, que es la única forma de producir el restablecimiento del derecho y la protección adecuada de
de las víctimas. Es verdad que lo primero que parece que se quiere es pues que vaya a la cárcel, pero no podemos olvidar que una detención preventiva prolongada en el tiempo y establecida con carácter general según el delito de que se trata, sin tener en cuenta las circunstancias concurrentes, pues no deja de ser en muchas ocasiones una pena anticipada. Y así lo recoge esta sentencia, que es una sentencia muy reciente de febrero del 2020, que afecta a Ecuador y que efectivamente contiene un pronunciamiento condenatorio de la actuación de Ecuador en el caso concreto. Se mantiene en detención preventiva a una persona casi tanto tiempo como la condena tanto tiempo como la condena que le corresponde. La, el Estado alegó dos excepciones preliminares, una relacionada con la falta de agotamiento de los recursos internos y otro con la alegada violación del derecho de defensa. Y las dos excepciones fueron desestimadas por el tribunal. Ahora veremos los argumentos del tribunal para desestimar los dos argumentos. Esto entra dentro, también da respuesta a un compañero de los que a un maestrante que realizó una observación con respecto a si era necesario agotar todas las vías internas antes de acudir a los tribunales, y la respuesta es no, efectivamente en este caso no se había agotado porque no había agotado el recurso que le correspondía, puesto que no había impugnado la privación de libertad, pero aún así se considera que la actuación del Estado, de la actuación de la Administración de Justicia, no fue adecuada y que debe de ser condenado y resarcido por esa cuestión. No porque se haya equivocado en la condena, no, sino porque lo realizado y la utilización de la detención preventiva no obedeció a las razones que deben de acompañar la detención preventiva. Nos trasladamos al año 93. En el año 93, un comisario ordenó instruir sumario y dictó auto contra el señor Carranza, el afectado. En caso una persona había perdido la vida después de recibir impactos de bala, y entonces este comisario ordenó oficiar a la policía rural para que se procediera a la aprehensión del señor Carranza, que en ese caso pues se encontraba prófugo, estaba en busca, y entonces acordó su detención preventiva. El juzgado de lo penal pues confirmó la orden de prisión y solicitó a la Policía Nacional adoptar medidas para lograr su captura. Efectivamente, en el año 94 el señor Carranza fue detenido por la Policía Rural ecuatoriana. Bien, se tramita el procedimiento correspondiente y terminó la cuestión acordándose. Efectivamente, el fiscal emite su dictamen sosteniendo que el señor Carranza había participado en el hecho del homicidio y se acuerda su detención. Durante todo el tiempo en que se va tramitando el procedimiento, el señor Carranza permanece privado de libertad porque se había acordado la medida de prisión preventiva, detención preventiva respecto del mismo. En el año 98 el Tribunal Penal dicta una sentencia condenatoria, pero claro, nos encontramos con que ya habían pasado más 4 años
más de 4 años de esa detención preventiva, y se le condena a 6 años de reclusión menor. Es verdad que no presenta recurso alguno contra dicha sentencia y en eso se basa el Estado para decir, oiga, es que no ha agotado la vía interna, y le contesta la Corte que no era necesario agotar esa vía interna, puesto que eso afectaba a la condena, a la cuestión de fondo, pero no a la detención preventiva, que es lo que se está discutiendo aquí. Si se había utilizado de una manera desproporcionada y afectando a los derechos humanos del señor Carranza. Realmente la Corte determina que el caso no se refiere ni a la condena penal, no la cuestiona, o a supuestas afectaciones a la integridad personal del señor Carranza, sino simplemente a la detención, al derecho a la libertad personal en relación con esa detención preventiva, así como a las garantías judiciales respecto a la duración del proceso. Es decir, el proceso duró casi lo que la detención preventiva, cosa que no es de recibo, es decir, no puede producirse, porque entonces nos encontraríamos con una pena anticipada. Y recuerda el tribunal una sentencia del año 2016, de la sentencia que llama Herrero Espinosa, que no se puede acordar de forma automática la detención o la privación preventiva de libertad a partir de un tipo de delito perseguido, y solo en base a indicios sobre el delito y su autoría, porque eso no es las audiencias de medidas, no son el verdadero juicio, está solo para determinar eh, la situación en la que tiene que quedar el presunto autor de los hechos, pero no son el juicio, es decir, no se traen, no es el plenario, no se traen a la audiencia de medidas todas las pruebas existentes, porque en muchas ocasiones la investigación no se ha terminado, es mucho más compleja de eso y entonces no se ha podido defender adecuadamente. Entonces, realmente esa aplicación automática de la prisión preventiva a partir del tipo de delito perseguido, pues resulta contrario a las pautas convencionales, cosa que con la ley 1173 pues boliviana pues ha venido a corregirse. No se puede aplicar de forma automática a partir del tipo de delito, hay que hacer un análisis más profundo que debe realizar el representante del Ministerio Público y que luego debe valorar el juez de garantías concretamente. Es necesario acreditar en cada caso concreto que la detención sea necesaria y que además tenga por finalidad asegurar lo que la prisión preventiva tiene como finalidad, asegurar que el acusado no va a impedir el desarrollo del proceso ni va a eludir la acción de la justicia. Entonces la Corte llega a concluir que la orden de prisión preventiva dictada contra el señor Carranza fue arbitraria, se aplicó de una manera automática por el tipo de delito, y eso afecta o vulnera lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 7.1 y 7.3, en relación con los artículos 1.1 y 2. Y se dictó sin una motivación que diera cuenta de la necesidad de la medida que se solicitó y se acordó, y se sustentó en una norma que es contraria a la Convención. Además, destacó el tribunal en su reciente sentencia de febrero de 2020, que la privación de libertad del señor Carranza pues duró lo mismo que el proceso penal que se siguió en su contra, es decir, 4 años. Es decir, el tiempo de la prisión fue el mismo que el del procedimiento que le condenó. No hubo una revisión de la procedencia de la prisión preventiva, y además él lo había solicitado. En el año 95 él solicitó la libertad y no se cursó, no se tramitó adecuadamente, y
esto hizo que la prisión preventiva se desarrollara de forma arbitraria. Y además el proceso penal pues sufrió demoras injustificadas. Y eso teniendo una situación de privación de libertad. Por lo tanto, pues el Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales, transgredió la Convención y, por lo tanto, vulneró el derecho, quedó vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones, al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y, además, una persona quedó privada preventivamente de libertad de forma como una pena anticipada, lo que en el momento inicial del procedimiento, durante la tramitación, pues de alguna forma afecta al derecho general a la presunción de inocencia, esa aplicación automática de la privación de libertad, sin tener en cuenta todas las circunstancias y el tiempo transcurrido. Y efectivamente mantenerle en prisión provisional durante todo el tiempo que duró la tramitación del procedimiento hasta que se pudo dictar una condena, pues es contraria a la presunción de inocencia. Considera la Corte que Ecuador violó las garantías judiciales establecidas en el artículo 8.1 de la Convención, que se refiere a llevar a cabo un proceso penal en un plazo razonable. Por ello, pues la Corte ordena al Estado, como medidas de reparación, pues aparte de publicar la sentencia y su resumen, como viene haciendo en muchas ocasiones, pues a pagar una serie de una indemnización por daños inmateriales. Pero como el señor Carranza pues había fallecido, pues se acordó en la sentencia que la indemnización pues fuera pagada a sus herederos, y recogiendo pues la regla general de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia, y una vez que vea que se ha cumplido íntegramente la sentencia, pues entonces será el momento de archivar el procedimiento. Tanto el resumen de la sentencia como el texto íntegro de la sentencia pues la tienen en la documentación que he ido facilitando y la pueden leer por completo porque es realmente pues muy interesante la sentencia. Y el tema de Bolivia con respecto de la detención preventiva a mí me interesa muchísimo, es una materia, bueno, pues durante el año que he estado viviendo en el 2019 en Bolivia, pues realmente creo que puede haber un antes y un después en la justicia boliviana con la adecuada implantación de la ley 1173. Me gustaría mucho que alguien me contara en estos momentos cómo está la aplicación concreta de la ley 1173 en este particular, en el particular relativo a la detención preventiva. Como última ratio de las medidas, la detención preventiva. Si alguien me puede dar respuesta a esto, lo agradecería mucho porque es una curiosidad personal y algo en lo que trabajé durante el año 2019 que me ha interesado especialmente. Así que agradezco mucho a quien pueda ilustrarme sobre la cuestión, que me cuente cómo están las cosas en estos momentos, especialmente en la aplicación práctica de la ley 1173 con respecto a la detención preventiva. Nos dice Rosa Barriga que en Bolivia la excepción se convirtió en regla, efectivamente. A ver, Álvaro Gutiérrez, que siempre participa muchas veces, ¿no nos puede orientar un poco sobre la cuestión? Que lo agradecería muchísimo. ¿No? Antonio Firpo. Doctora, ¿me Sí, escucha? por favor. Claro que le escucho. Adelante. Doctora, yo le pido mil disculpas, doctora, le escuché el tema de la detención preventiva, pero me gustaría saber en qué
en concreto le puedo tal vez... Bueno, que me encantaría saber, como he estado ahora comentando esta sentencia de la sentencia Carranza tan interesante de febrero del 2020 en relación con la prisión provisional o la detención preventiva del señor Carranza y en Ecuador, pues me gustaría mucho saber cómo está la situación en estos momentos de la aplicación práctica de la Ley 1173 con respecto a este particular concreto, de la detención preventiva como una excepción a la regla general de las medidas que se pueden adoptar. Y nos decía una de las participantes, Rosa Barriga, nos decía, es que en Bolivia la excepción se convirtió en regla, y eso es lo que yo vi antes de que entrara en vigor la ley 1173, pero tampoco cuando yo me marché de Bolivia en diciembre todavía no había tenido recorrido como para saber qué es lo que ha pasado con la aplicación práctica de la ley 1173 y si en Bolivia esta disfunción que ha dado unos resultados de una cantidad enorme de detenciones preventivas y de gente que todavía está esperando la celebración del juicio y el dictado de la sentencia, si ha dado una respuesta concreta a este problema que da unas cifras muy elevadas de detención preventiva en Bolivia, muy elevadas de detenciones preventivas frente a gente condenada. Que esté cumpliendo penas de prisión, de privación de libertad. Por eso me gustaría que me contaran cuál es la situación. Me dice Jimmy Montaño que el 80% de los detenidos son preventivos. Perfecto, doctora. Le comento, bueno, nuestro procedimiento actual, el procedimiento penal, es de 1999 y puesta en aplicación en el 2001. Ya la ley 1970, el Código de Procedimiento Penal Boliviano, ya establecía como una regla la libertad y como una excepción de última ratio la medida extrema de la detención preventiva. Ya la ley 1173 viene a reforzar los principios que ya recogía la ley 1970. Ahora bien, Jimmy comentaba que el 80% de los que están privados de libertad en los centros carcelarios de Bolivia son detenidos preventivos. Sí, esa cifra estaba hace un par de años atrás, evidentemente, y ya con la aplicación de los nuevos criterios que han venido a reforzar la 1970, se han venido bajando el porcentaje y es hasta el 68% que ya se han congestionado, porque hay un plan de descongestionamiento, órgano judicial, Ministerio Público, respecto a descongestionar el sistema carcelario. Porque definitivamente hay un hacinamiento carcelario en la mayoría de las cárceles públicas de las ciudades más representativas de Bolivia. Evidentemente, y esos planes, además que una de las políticas públicas del gobierno ha sido publicar un decreto presidencial respecto a la amnistía y también a los casos en los que estén considerados grupos vulnerables, ¿no? Como personas de tercera edad, mujeres embarazadas o que tengan hijos menores de 5 años o personas que estén enfermas con enfermedad grave o terminal, ¿no? Entonces ya incluso se ha modificado el procedimiento, ustedes lo conocen muy bien, la modificación que se ha hecho y que lo hemos discutido bastante en la Escuela de Jueces con el doctor Francisco Montijano, y es la cesación a la detención preventiva. Y ha sido importante incluir el plazo, que no teníamos, el plazo de la medida de la detención preventiva, que no debe, que debe estar supeditado a los actos de investigación realizados por el Ministerio Público, ¿no? Entonces, considero yo particularmente, a mi criterio particular, yo que soy juez de instrucción cautelar, de que se está aplicando, por lo menos yo lo estoy aplicando, y en mi juzgado a mi cargo tengo un porcentaje bastante bajo, ¿no? Con relación a los detenidos preventivos. Solo están con detención preventiva los delitos graves, ¿no? Infanticidio, feminicidio, asesinato, y los delitos, violaciones, abuso sexual
a menores, entonces en estos casos sí están con la detención preventiva. Pero de manera, un pantallazo general es lo que se puede divisar, digamos, ¿no? Que sí ha bajado ese 80% que hace producción Jimmy, doctora. Muy interesantes y me congratulo de que efectivamente ese volumen del 80% de los detenidos preventivos que nos decía Jimmy Montaño, pues haya bajado al 60 y tantos %. Me congratulo muchísimo porque realmente con la aplicación que se estaba haciendo de la detención preventiva se estaban vulnerando derechos humanos, aunque en la ley se recogiera la excepcionalidad. Si luego resulta que esa excepcionalidad no se aplicaba, pues es como si no existiera una ley que lo recogiera. Nos quedamos con el papel mojado que decimos en España, no sirve para nada. Entonces, y por otro lado, eso vulnera la Convención, efectivamente, porque afecta a derechos fundamentales, como es el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a el que el 80% de los detenidos sean preventivos quiere decir que los procedimientos se dilatan muchísimo porque no llegan a condena, no llegan a donde tienen que llegar. Entonces, estar esperando el procedimiento durante mucho tiempo, pues significa unas dilaciones que producen un perjuicio grande a la sociedad y al propio encausado, al investigado, porque resulta que estar sujeto a un procedimiento es aparte de ser un estigma social, es además una carga enorme para el Estado y para el particular, incluso para las víctimas. Y eso se traduce incluso en unas situaciones pues no queridas de hacinamiento. Ayer cuando hablamos de las convenciones que complementaban la convención la convención americana, hablábamos también de que están contemplados los derechos de los privados de libertad. Hablábamos que no solo eran los sujetos a un procedimiento penal, sino también los privados de libertad por otras razones. Pero hay se está contemplando esos derechos humanos de todas esas personas que están privadas de libertad y tienen una serie de derechos que en los centros en los que están recluidos los presos, tanto preventivos como los que están cumpliendo condena, cuando hay hacinamiento, es imposible realizarlo, es muy difícil realizarlo. Entonces, me congratulo de ello porque la aplicación automática de la detención preventiva por el tipo de delito, pues de hecho tiene interdicción, está prohibido por la Convención. Lo hemos visto en esta sentencia que he comentado de Carranza versus Ecuador, pues lo he comentado. La Corte se pronuncia y dice que no puede ser una aplicación automática sin tener en cuenta otros condicionamientos que hayan podido, que puedan puedan pensar que va a sustraerse a la acción de la justicia, pueda suponer un riesgo para la investigación, las causas generales que conocemos. Yo me acuerdo en los cursos a los fiscales que efectivamente en el que coincidimos, cuando se hacían las prácticas, pues estaba tan metido en sus prácticas diarias que en vez de justificar por qué se pedía la detención preventiva, justificaban muchísimo por qué no pedían la detención preventiva, cuando no es lo que quiere la ley. La ley quiere otra cosa. Lo que pasa es que cuando algo se ha repetido continuamente durante mucho tiempo sin cuestionarse las cosas, pues se llega a esos resultados. Por eso me congratulo muchísimo con que se modifique, porque indudablemente cuando alguien de los privados de libertad en esta situación lleve las cosas a la Corte Interamericana,
pues habrá pronunciamientos en este sentido, muchos en Bolivia, porque de hecho hasta el año 2019 yo creo que no había una relación clara de los que estaban privados de libertad, y los datos que daban las distintas instituciones, las instituciones penitenciarias, el Ministerio de Justicia o la Fiscalía, eran datos que no coincidían exactamente en cuanto al número. Johnny Orinochi menciona que quisiera pedirle, por favor, el reglamento interno de la Corte Interamericana. Sí, claro que sí. Y si puede enviárnoslo para conocer el procedimiento de admisión y trámite de las demandas. Efectivamente, el reglamento es importantísimo y recoge el funcionamiento interno de la Corte Interamericana, y además recoge lo que es el procedimiento de admisión, de trámite, en fin, de todas las el íter procesal de los casos que se tramitan y se plantean ante la Corte Internacional. Por supuesto que les facilito el reglamento y lo voy a enviar por correo electrónico, y luego pues le pido a la organización de la maestría que se lo vaya enviando a todos ustedes para que lo guarden en su carpeta de material de derechos humanos, para que cuando tengan que acudir a ello pues les sea muy, muy útil. Marta Sarzuri nos dice que se va mejorando con las nuevas implementaciones, incluso la ley 1226, efectivamente, la que modifica la 1173, que hizo algunas modificaciones importantes que, bueno, pues la verdad es que la ley 1173, a pesar de que se había trabajado mucho, según comentaron, pues tenía algunos defectos y era difícil de aplicar en algunas cuestiones, y la ley 1226 le dio respuesta en algunas cosas. Otras yo creo que no han debido de tener la adecuada modificación para que puedan ser aplicadas, porque recogía unos plazos para hacer determinadas cosas la policía, la fiscalía y demás, y eso a mí me parece que es muy complicado que se pudiera hacer. Aparte de que no tienen más remedio esas instituciones que cooperar, y en Bolivia eso es complicado porque las instituciones en muchas cuestiones han vivido un poco unas de espaldas a otras, y no puede ser así. Dedicados a este mismo negocio de la justicia, todos los operadores tienen que ponerse en la misma mesa para llegar a acuerdos comunes para que las cosas fluyan, y hay que establecer protocolos de actuación que sean adecuados para todos, sin ninguna duda. Me congratulo de que las cosas hayan mejorado en ese particular. Muy bien, muchas gracias. Quería cerrar el tema relativo al sistema interamericano de derechos humanos, aunque luego vamos a volver sobre él, porque como vamos a hacer un análisis de la situación de Bolivia y vamos a mencionar algunas sentencias emblemáticas dedicadas propias de Bolivia, de alguna manera volvemos al sistema interamericano, porque efectivamente es en el sistema en el que se encuentra Bolivia incardinada. Pero el programa nos habla de una visión más amplia, y nos habla aparte del sistema interamericano como sistema regional, nos habla del sistema universal de derechos humanos, y realmente es interesante hablar de la estructura de ese sistema universal de protección de los derechos humanos, que en realidad es un conjunto de normas, tanto normas sustantivas como normas procesales, y además los organismos con carácter internacional pertenecientes a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, y cuya finalidad pues es la que hemos mencionado, la promoción y protección y desarrollo de los derechos humanos universales.
De hecho, si nos remontamos al año 45, la ONU redacta la Carta de Naciones Unidas, que es el instrumento por el que se crea, constituye la organización y en el que se determinan los derechos y las obligaciones de los Estados miembros y además se establecen los órganos y el procedimiento de Naciones Unidas. En el año 48, la Asamblea General de Naciones Unidas pues, aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, que crea estándares de referencia que cada Estado tiene que tratar de alcanzar para conseguir implantar y desarrollar los derechos que recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos ve la luz 8 meses después que el instrumento que comentábamos el otro día de la OEA, 8 meses después. El Sistema Universal de Derechos Humanos contiene, por un lado, instrumentos generales y otros particulares. Lo tengo recogido en un PowerPoint. Aquí hace mención a la Carta, a la Declaración. Bueno, y hablamos de instrumentos generales. Entre los instrumentos generales se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cambio, los instrumentos particulares, pues lo que abordan es o están destinados o abordan peculiaridades de ciertos grupos que necesitan una especial protección. Y así, pues hablamos de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapaces, la Convención Internacional sobre toda forma de discriminación contra la mujer y además esos instrumentos particulares, además de abordar las peculiaridades de ciertos grupos, buscan evitar que se repitan actos de violencia o de violación de los derechos humanos que se han ido produciendo en los distintos países. Y así tenemos instrumentos muy semejantes, por lo menos en su enunciado, a los que hemos mencionado que completan la Convención Americana de Derechos Humanos. Así tenemos la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial. Y el sistema de órganos de la ONU comprende tanto los órganos convencionales, que son los comités de expertos independientes creados por los tratados internacionales, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los procedimientos especiales con expertos independientes, los relatores especiales y los grupos de trabajo. Y por último, el Consejo de Derechos Humanos, del que yo les he mandado al WhatsApp, les he mandado una captura de pantalla porque si entran a través de Internet en la página del Consejo de Derechos Humanos, pues allí tienen toda la información, van pinchando las distintas pestañitas y nos da una información completísima sobre las funciones, el desarrollo, la normativa, todo lo relativo al Consejo de Derechos Humanos. Lo mismo hay, estas páginas las hay para cada uno de los órganos que he ido mencionando. Puestos por Internet, se entra en cada uno de ellos. Y si alguien tiene problemas porque no les aparezca, pues me lo indican y yo les facilito el link, el enlace para poder entrar a cada uno de estos órganos, que es interesante tenerlos en cartera, porque realmente si algo se ha desarrollado en Naciones Unidas es todo lo relativo a los derechos humanos, en gran medida, de una manera muy rigurosa y muy importante.
Estos órganos es verdad que son los principales encargados de llevar a cabo las funciones de promoción y de protección de los derechos humanos. Pero además todo el sistema de Naciones Unidas tiene entre sus propósitos el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, sin hacer distinción por motivos de ninguna consideración especial, ni por idioma, ni por sexo, ni por religión, ni por raza, etc. Así lo establece el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas. Pero además, dentro de la estructura de Naciones Unidas, hay otros organismos, aparte de estos que hemos comentado, que desarrollan, promueven, protegen los derechos humanos. Por ejemplo, la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social, la Organización Internacional de Trabajo y luego muchos organismos de cooperación, incluidas ONGs. Y la propia ONU ha establecido mecanismos para supervisar la garantía de los derechos humanos, pero en todo el mundo. El Consejo de Derechos Humanos, al que les he hecho referencia, luego los procedimientos especiales con mandatos específicos para cada país y los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos, una trascendencia enorme. En estos momentos está formado por 47 estados, elegidos por mayoría simple en la Asamblea General, y los asientos se distribuyen de la siguiente manera. Entre los grupos regionales de Naciones Unidas, 13 por África, 13 por Asia, 8 por América Latina y el Caribe, y 7 por Europa Occidental y otros grupos, y 6 por Europa Oriental. Esta composición de los 47 estados, con esta distribución que he comentado, de la que le corresponde a América Latina y al Caribe 8 representantes, sus funciones se desarrollan por 3 años. Son elegidos, como he mencionado, por la Asamblea General y su función se dilata por 3 años, si bien pueden ser reelegidos por periodos consecutivos. Por supuesto, también pueden ser suspendidos si cometen abusos sistemáticos a los derechos humanos alguno de los países representados en este Consejo de Derechos Humanos. El Consejo se reúne periódicamente durante todo el año y en la página esta que les he mandado al WhatsApp vienen todas las indicaciones de ese Consejo, todo con pestañas para ir pinchando desde la normativa hasta su funcionamiento, hasta su organización. Los miembros del Consejo, la primera elección se realizó en el año 2006. Bolivia formó parte del Consejo entre los años 2014 a 2017. Los miembros actuales del Consejo, a 31 de diciembre, de 1 de enero a 31 de diciembre de 2020, en estos momentos, pues, por los estados africanos, pues, una lista que viene en la documentación general que les he facilitado. Bueno, pues desde Angola hasta un estado que se llama Togo. Por América Latina y el Caribe en estos momentos forman parte del Consejo Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Unos van a estar hasta el año 2021, como por ejemplo Argentina, otros en el 2020 se acaba su mandato, como es Chile y México, y Perú, y otros pues en el 2022, como es Venezuela. Los países de Asia y el Pacífico, pues desde Nepal hasta la República de Corea. Por Europa Occidental, pues está Países Bajos, España, forma parte del Consejo en estos momentos durante este año, y por Europa Oriental, pues Polonia, Ucrania, Armenia, Bulgaria, República Checa y Eslovaquia.
Aparte de este órgano importante, muy trascendente, en el que en estos momentos no tiene representación Bolivia, representación física, sí que forma parte, pero no tiene representación física, nos encontramos con un organismo especialmente trascendente, porque los derechos humanos y los derechos en general, si no tienen la protección de un órgano jurisdiccional, pues nos encontramos con que pues no deja de ser una declaración de intenciones. Es necesario que estén protegidos por un tribunal y a estas funciones responde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el que se conoce como Tribunal de Estrasburgo, que no hemos de confundir con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son cosas distintas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo se refiere a derechos humanos y el Tribunal de Justicia tiene un ámbito más amplio y es una última instancia para muchas cosas. El Tribunal de Estrasburgo, también conocido como Corte Europea de Derechos Humanos, pues es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos en toda Europa, excepto algunos países, como es, por ejemplo, la Ciudad del Vaticano, Bielorrusia y Kazajistán, que ni siquiera sé dónde están, pero no están incluidos en la Ciudad del Vaticano, sí, por supuesto. Es un tribunal internacional ante el que cualquier persona que considere que ha sido víctima de una violación de sus derechos, de los derechos que están reconocidos en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, o cualquiera de los protocolos adicionales que lo completan, mientras estaba legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, y que haya agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en ese Estado, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por violación del convenio. Este convenio es un tratado en el que los 47 Estados miembros del Consejo de Europa han acordado comprometerse a proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales y establecer que el tribunal va a ser la última instancia para decidir en caso de que se haya vulnerado alguno de los derechos recogidos en esa convención. Las sentencias dictadas por este tribunal son vinculantes para los miembros de este club, de este grupo, y serán supervisadas por el Comité de Ministros, que es el órgano decisor del Consejo de Europa, que está compuesto por un representante de cada uno de los Estados miembros. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es una institución de la Unión Europea, no está relacionado con ella, ni por tanto está relacionado con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es independiente, está independiente de la Unión Europea y se crea en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los derechos y libertades tipificadas en el convenio y en la Declaración y en la Convención Europea son realmente los mismos. El tribunal se compone por un número de jueces igual al de las partes contratantes, que en estos momentos son los 47 que hemos mencionado. El tribunal son elegidos por 3 años y son renovables cada 3 años hasta 9 años máximo, que ya no podrán ser renovados. El tribunal elige a su presidente y a uno o varios vicepresidentes. En estos momentos pues son 2 por un periodo de 3 años reelegibles. Y los 2 vicepresidentes pues son al mismo tiempo presidentes de sección y cada sección pues tiene sus propios vicepresidentes. Hay 5 secciones estables por 3 años y tienen que estar equilibradas tanto esas secciones, tanto desde el punto de vista geográfico como por la representación de sexos. Bien, cada sección se constituye por un periodo de 12 meses
y dentro de esa sección se constituyen comités de 3 jueces, como si fuera una sala de decisión colegiada, y realmente efectúan la labor de filtrado antes de enviarlo a la comisión. Y esto nos da idea de cómo se organiza, teniendo en cuenta que además hay una gran sala, que es una gran sala que está compuesta por 17 jueces y que se constituye durante un periodo de 3 años, que tiene unas funciones importantes, y además debe nutrirse, debe reflejar las diferentes tradiciones legales de los estados parte. La competencia del Tribunal de Estrasburgo o del Tribunal de Justicia de Derechos Humanos está limitada, porque no puede juzgar cualquier presunta violación de derechos humanos, sino que es necesario que se cumplan determinados requisitos. Entre esos requisitos, paso con las diapositivas. Entre esos requisitos nos encontramos la ratione loci, es decir, se podrá presentar una demanda si se ha sufrido una violación de los derechos en el territorio de los estados, siempre que ese estado haya ratificado el convenio. Ratione materia quiere decir que hay que alegar y justificar adecuadamente la infracción de alguno de los derechos reconocidos. No basta con hacer unas alegaciones de carácter general o abstracto, sino que hay que especificar, es decir, hay que dar como una prueba, no realmente una prueba, pero sí un indicio de que está justificada la presentación de la reclamación. Y ratione temporis quiere decir que solo se pueden presentar demandas una vez que el Estado haya aceptado la competencia y después de la entrada en vigor del convenio. Y ratione personas, es decir, están legitimados los estados, cualquier persona física, una ONG, un grupo de particulares, es decir, es una legitimación activa muy amplia la que se permite. Y además, con independencia de su nacionalidad, de su residencia, de su estado civil, siempre que sean los perjudicados. ¿Tienen legitimación pasiva? Pues los estados que hayan ratificado el convenio, es decir, el acto lesivo tiene que partir de un estado, porque si parte de un particular, entonces no sería este el órgano competente para el examen, enjuiciamiento y resolución de la cuestión debatida. Es necesario que haya sido cometido el acto lesivo, sea responsabilidad de un estado, del Estado o bien de alguna administración, organismo o agente dependiente de él. Es decir, no cabe que sea una lesión que se haya producido por una persona física o una persona jurídica privada. Tiene que ser el Estado o organismo dependiente del Estado. Por la razón que sea, dependiente o integrado dentro del Estado o dentro de la Administración. Si la demanda no cumple los requisitos de admisibilidad, pues entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la inadmitirá. Por un lado, el requisito temporal, que se tiene que presentar en el plazo de 6 meses a partir de la última notificación o decisión interna. Lo recoge así el reglamento por el que se rige el artículo 35 del reglamento. 6 meses. Sin embargo, en este plazo ha quedado reducido a 4 meses después de la modificación realizada
después de la última modificación realizada, y el cómputo del plazo se realiza a partir de la notificación o decisión interna del Estado que produce la vulneración del derecho cuya protección se solicita al Tribunal Europeo. Además, es necesario que no se haya producido el non bis in idem internacional. No se puede presentar una demanda si anteriormente ya se presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o ante otra instancia internacional, siempre que la cuestión sea exactamente la misma y sin que se hayan producido hechos nuevos que tengan relevancia y que afecten al fondo de la cuestión. Y además es necesario que se haya agotado los recursos internos, haber recurrido todas las instancias ordinarias posibles en el sistema judicial interno que ha infringido ese derecho, que lo ha vulnerado, y además incluyendo el recurso último ante el Tribunal Constitucional. Aunque ese recurso luego no haya sido admitido, pero hay que haberlo intentado para que se permita. Pero ocurre lo mismo que en el sistema regional, en el sistema interamericano de derechos humanos. Hay una excepción y es en el caso de que haya tales dilaciones indebidas que hagan inútil el acudir a los tribunales internos para poder pedir el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese caso, es necesario haber alegado la infracción en vía interna, pero ya sabemos que es una regla flexible, porque no puede cerrar por completo el que no obtengamos un pronunciamiento del órgano, de los órganos judiciales internos, no puede cerrar por completo la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en petición de protección o de amparo respecto de la vulneración de los derechos. Es un poco como lo que ocurre en caso del silencio administrativo, que en algún momento la administración, si no te contesta, hay que entender que te está diciendo que no. Bueno, pues esto es un poco parecido, aunque sea en vía jurisdiccional. Cuando ya se ve que es inútil esperar una respuesta porque la dilación es de tales características que no se va a obtener, pues entonces se puede acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo mismo que se permite también excepcionalmente ante la Corte Interamericana de Derechos. Y además la demanda tiene que estar fundamentada. Estas son reglas generales. Efectivamente, la fundamentación de la demanda. Se debe invocar algún artículo del convenio y además haber alegado la infracción desde el inicio del proceso en la vía interna, es decir, alegar la vulneración de ese derecho y que la demanda no esté mal fundada, que no sea abusiva y que además el perjuicio no sea una tontería. Es decir, que sea un perjuicio de trascendencia como para acudir a un tribunal de carácter internacional. Yo he recogido luego algunos casos muy interesantes de condena a España. Estrasburgo ha condenado a España en varias ocasiones y en algunas de las ocasiones ha supuesto un antes y un después para muchas cosas en España, entre ellas un caso de una cantante que yo creo que también es muy conocida en Bolivia, de Paulina Rubio, que ha supuesto un antes y un después para los programas que se denominan programas del corazón. Efectivamente, vamos a analizar alguna de estas sentencias, algunos de estos pronunciamientos que son muy interesantes. El Tribunal Europeo acusó a la justicia española por imponer una pena de cárcel a 2 manifestantes que quemaron en Gerona una foto de los Reyes en el año 2007 y
tuvo mucha repercusión mediática porque en España la institución monárquica pues tiene un peso importante, una gran relevancia, aunque sea simplemente un elemento de equilibrio y de poder. En su momento el rey, la institución del rey tuvo una gran importancia para pasar del régimen que nosotros teníamos con el general Franco, un régimen dictatorial, a pasar a un régimen democrático. Y ese traspaso, pues la monarquía tuvo una importante intervención de equilibrio para evitar que el paso de una situación a otra se hiciera de manera desordenada o con revueltas o incluso con una guerra. Se hizo de una manera pausada, nació la Constitución, se hizo pues eso en base a equilibrios y a cesiones de poder, y eso permitió que España pasara a una etapa importante de desarrollo y que luego pudiera integrarse dentro de la Unión Europea, puesto que un requisito indispensable para haberse integrado en la Unión Europea era la existencia de un Estado democrático y de derecho, cosa que con la dictadura pues no existía indudablemente. Entonces la monarquía ha sido una institución pues valorada y una institución con mucho arraigo en España desde la transición, lo que llaman la época de la transición de la dictadura a la democracia. Y en el año 2007 se acusó de eso, de que habían quemado unas fotos de los reyes, y la condena que se les impuso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que era una injerencia en la libertad de expresión que no fue proporcionada con el fin perseguido. Entonces se condenó al Estado español, porque los tribunales habían condenado a estos chicos que habían realizado este hecho, les impuso una pena de cárcel superior a los 2 años y tuvieron que ingresar en prisión según las reglas que tenemos en España, y el Tribunal Europeo le condenó a indemnizar a la multa que se les había impuesto, que eran 2.700 euros de multa a cada uno, y además a 9.000 euros en concepto de gastos y honorarios que estaban presupuestados, lo que les costó acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para solicitar el amparo. Pero, y poco antes de esto, Estrasburgo había condenado por segunda vez a España por no proteger a sus ciudadanos contra los ruidos nocturnos provocados en los bares y en las discotecas, fallando a favor de un ciudadano de Valencia de 87 años que llevaba décadas intentando que las autoridades locales cumplieran las leyes en lo referente al nivel acústico, al nivel de ruido en una zona de bares y de sitios de copas de creo que era Alicante. Y entonces esta sentencia dice, bueno, como no le han dado respuesta después de agotar todas las instancias ante los tribunales españoles, pues se condena al Estado español a indemnizar con más de 13.000 euros a este ciudadano que se ha pasado la vida pleiteando por esta cuestión, porque ha hecho de ello su motivo de vida, por considerar que se ha violado su derecho a la vida privada y familiar. Y también es interesante otra sentencia, que si alguno quiere que se la facilite en papel, se la puedo facilitar por correo electrónico. La condena que recibió España es muy curioso, por no proteger la privacidad de 5 cajeras de un supermercado que fueron despedidas después de que fueron grabadas por una cámara oculta que desconocían la existencia de la cámara mientras robaban productos. Entonces se produce la peculiaridad, la incongruencia de alguna manera, que como les estaban grabando sin tener conocimiento que esas cámaras existían, pues se considera que eso ha vulnerado su derecho a la intimidad, y entonces se condena al Estado
a que les pague 4.000 euros por daños morales y también otra determinada cantidad, entre 500 y 600 euros, por gastos y costas del procedimiento. Un poco peculiar, puesto que realmente el reproche importante tendría que ser para las cajeras que estaban realizando robos, pero el Tribunal de Justicia consideró que primaba su derecho a la intimidad y a la imagen con respecto al derecho a la propiedad del centro comercial. Bueno, y por último, para terminar, en el día de hoy, una sentencia muy interesante que afecta a la cantante Paulina Rubio. Y esa sentencia es muy interesante porque hay un antes y un después en los programas del corazón tras esta sentencia. Le da la sentencia una dura reprimenda a los programas televisivos llamados del corazón y de paso pues también al gobierno y a los jueces españoles, porque Paulina Rubio fue agotando las distintas instancias en España porque consideraba que se había vulnerado su derecho a la intimidad. Y la Corte Europea pues sentenció que efectivamente España había violado el derecho a la intimidad de la cantante. No que hubiera violado España, sino habían violado los programas del corazón y España, los tribunales españoles no le habían dado la adecuada protección. Después de que en 3 programas pues se airarán sus tendencias sexuales y detalles de la convivencia con su novio, que si le trataba mal, que si era dominante, que si tal, y sus tendencias sexuales, a pesar de lo que había ella declarado en varias ocasiones y a pesar de ser una figura pública. Según el veredicto, pues ser famoso no abre las puertas a que la intimidad de alguien pues esté expuesta para los cotilleos del público. Los 7 magistrados que han juzgado el caso de Paulina Rubio y por unanimidad dicen que en España se ha violado el artículo 8º de la Convención de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a su vida privada y familiar y no puede haber injerencia de una autoridad pública en el ejercicio de ese derecho. Y además, bueno, pues recuerda lo que dice nuestra Constitución, la Constitución española, que todos los españoles tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Realmente la historia se remonta a muchos años anterior. En el año 2005, cuando Paulina Rubio pues fue comentario, chismes, rumores en programas del corazón, en programas como se llama aquí, ¿en dónde estás corazón? Aquí hay tomates, Crónicas Marcianas, en fin, diversos programas de la crónica rosa española. Los magistrados pues hacen referencia a frases que se pronuncian en esas emisiones y dicen que esos comentarios atentan contra la vida privada porque se referían pues a su orientación sexual. La sentencia luego no recoge indemnización porque no la había pedido la solicitante, entonces no recoge indemnización, pero dice que no pueden olvidarse que los comentarios realizados atentan contra su buen nombre, contra su intimidad, los rumores sobre su presunta homosexualidad, bisexualidad. Además, se hacía referencia a una interrupción de embarazo por motivos profesionales, se hacía referencia al papel que había jugado Paulina Rubio en el consumo de drogas por parte de su pareja, así como pues los malos tratos y las humillaciones a los que ella pues habría sometido a su pareja. Estas informaciones que incluían datos concretos del entonces novio de la cantante, tal Ricardo Bofill, pues llevaron a Paulina Rubio pues a eso, a perseguir esta cuestión hasta que obtuvo una respuesta que le pareció adecuada del Tribunal Europeo, porque el juez español, los tribunales españoles dictaminaron que los comentarios no eran
bueno, pues que eran comentarios que no afectaban a su honor y que tampoco a su reputación. Y lo dijo un juez unipersonal, lo confirmó el órgano colegiado superior, que es la audiencia provincial, y seguidamente, bueno, seguidamente, no tan seguidamente, habían pasado 2 años, el Tribunal Supremo y luego el Constitucional. Es decir, agotó todas las instancias y no obtuvo en ninguna de ellas, y entonces el Tribunal Europeo dijo que España no había protegido adecuadamente la intimidad. Realmente lo que hace además es la sentencia sienta unos principios generales sobre la vida privada de los famosos, y dice que esa práctica de los programas de decoración y el gusto del público por lo sensacional, etcétera, pues de alguna manera tiene que tener una cortapisa, porque el interés público no puede ser el interés del público. El interés público es algo más serio que el interés del público, y menos con ese torno burlesco buscando simplemente aumentar la audiencia. Este es el pronunciamiento de la Corte Interamericana. Realmente llega a decir que la apreciación que hacen los tribunales españoles, ese margen de apreciación no es un margen ilimitado, sino que es un margen que tiene que estar, aunque sea discrecional, tiene que estar sujeto a determinadas reglas, y que debe de examinar el asunto a la luz de la contribución a un debate de interés general, la notoriedad de la persona, el objeto del reportaje. Es decir, no pueden ser simplemente comentarios frívolos, y que el que la cantante sea conocida por el público español como artista, pues no implica necesariamente que sus actividades o sus comportamientos en la esfera privada pueden ser considerados relevantes para el interés público, y que la tolerancia de algunos famosos a que se conozcan aspectos de su vida sexual, de su vida privada, pues no le privan de su derecho a la protección. Esta sentencia ha tenido una gran trascendencia en muchos programas de televisión. De hecho, ha abierto las puertas a que muchos otros asuntos de estas características lleguen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, y con esto abro un momento de debate para comentar alguna cuestión de las que hemos introducido en el último momento, las relativas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y alguna de estos pronunciamientos tan interesantes que he ido recogiendo hoy, que nos son muy identificativos, porque realmente solamente hablar de la composición, la organización, las funciones y demás, pues bueno, son datos que ustedes pueden ir accediendo con lo que les he comentado, ¿no? El pantallazo que les he dejado y cualquier otro documento que les haga falta. Abro tiempo de debate por si alguien quiere hacer alguna observación antes de que demos por finalizada la sesión de hoy y pueda todo el mundo descansar de esta jornada maratoniana y completísima que hemos tenido. Adelante. Muchas gracias, Álvaro Gutiérrez, muchas gracias, estimado amigo. Bueno, veo que no hay observaciones, creo que ya todo el mundo tiene ganas de comenzar su fin de semana y su descanso. Bueno, pues muchas gracias a todos por la participación, por el interés, por la atención, y les mando un cariñoso saludo desde Madrid. Disfruten muchísimo de su fin de semana, y la semana que viene nos volveremos a ver. El jueves continuaremos incidiendo sobre esta cuestión, y pasaremos a la posición de Bolivia y algunas sentencias que
he escogido que me han parecido interesantísimas. Me dice, disfrute de los 40 grados. Bueno, aquí ya va cayendo la tarde y la cosa ya se va relajando en cuanto a temperatura, pero vamos, ya no tenemos 40, pero tendremos 38, 37, en fin, todavía no es momento de salir a la calle, pero se van relajando las cosas por la noche, las cosas van mejorando. Pues van mejorando en cuanto a temperatura. Pues lo dicho, facilitaré el reglamento por correo electrónico y si de todas formas alguien me quiere mandar su correo electrónico por el WhatsApp, pues se lo mando directamente, el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o cualquier otro documento al que quieran tener acceso. Muy bien, muchas gracias y ha sido un enorme placer, como siempre, que participo en cosas con los bolivianos, porque siempre tienen un interés enorme, aparte de que siempre tienen veo que me mandan aquí un correo electrónico, vale. Tienen siempre un interés y tienen una formación extraordinaria. Los estudiantes bolivianos y las personas bolivianas, los profesionales, tienen una formación extraordinaria, en mi opinión, por lo que yo he podido ver hasta ahora. Así que, bueno, no tengo que decirles que son mis favoritos. Muy bien, pues feliz fin de semana. Voy a tomar nota de Guido Castellón, que me ha facilitado su correo electrónico. Y le escribiré, uy, ya lo he perdido, Gmail, sí, gmail.com. Angélica, uy, demasiados, por favor, no puedo, son demasiados. Bueno, demasiados. Jimmy también son demasiados. Mandaré entonces el reglamento a la coordinación del... Bueno, me quedarán aquí, me imagino. Bueno, pues muchas gracias y buena tarde a todos y mi saludo más cordial desde España. Chao, chao. Hasta pronto. Hasta luego, profe, que tenga buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, chao. Hasta luego, profesora, que tenga buen fin de semana. Y muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente les deseo que tengan un fin de semana extraordinario. Salud. Hasta luego, chao, profesora. Chao. Descansa. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós.